Bueno, lo que vamos a revisar el día de hoy es lo que es la administración de proyectos con la 7ª edición del PMBOK, ¿sí? Que prácticamente es la última versión que se está utilizando y con la cual nos hemos certificado para poder generar y desarrollar proyectos de inversión. Realmente el objetivo de la presentación es compartir la composición de la nueva versión PMI versión 7 en comparación con las versiones anteriores y sus principales modalidades dentro de la dirección de proyectos. Entonces, vamos a comenzar. Voy a tratar de que esta presentación sea un poquito gráfica con toda la intención de que ustedes vayan entendiendo cómo vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, comenzamos con qué es lo que está pasando con estas nuevas versiones del PMBOK que de alguna manera están totalmente interrelacionadas por una parte, porque dentro de la guía que nosotros manejábamos con las versiones anteriores, pues nos íbamos mucho con lo que era los análisis de los procesos que se llevan a cabo para lo que son los proyectos. Y ahora el estándar de la dirección de operaciones, bueno, ya trae ciertas diferencias. No se está saliendo del vínculo de la dirección de operaciones, pero sí de alguna manera lo que está haciendo es tratar de reforzar la parte de incremento de valor en lo que nosotros estamos haciendo dentro del ciclo de lo que es el inicio, la planificación, la ejecución, monitoreo y cierre de los proyectos, ¿no? Vamos a recordar que un proyecto realmente es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos realmente es porque indica un principio y un fin para el trabajo del proyecto o la fase del trabajo del proyecto, ¿no? Los proyectos pueden ser independientes o realmente formar parte de un programa o portafolio de proyectos. Por otra parte, es importante entender que tenemos lo que es la dirección de proyectos. Y realmente la dirección de proyectos está muy relacionada a la aplicación de conocimientos, de las habilidades, de las herramientas y de las técnicas, actividades de proyecto para entregar los resultados previstos que nosotros tenemos de los proyectos que estamos desarrollando y que en su momento se han ido formulando a través de nuestra organización o a través de negocios que se van generando dentro de lo que es el proyecto. La plataforma, tenemos una plataforma digital para lo que es la nueva guía de proyectos, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos que ver es que esta nueva edición, la 7ª edición, tiene una serie de principios de la dirección de proyectos, en donde estos principios, así como la administración, el equipo, las partes interesadas, el valor y el pensamiento sistemático, nos empiezan a dar una buena característica de con lo que es el manejo de equipo y cómo vamos encontrando valor a través del tiempo. ¿Sí? Por otra parte, la edición anterior, ustedes saben que teníamos lo que son las áreas de conocimiento, que es lo que es la integración, el alcance, el cronograma, el costo, la calidad y algunos recursos que nosotros estamos manejando el proyecto. Y entonces el estándar que teníamos antes, bueno, se iba por las fases de proyecto y ahora las guías y fundamentos para la dirección de proyecto están basadas en los dominios de desempeño que se están manejando para poder nosotros manejar los proyectos. Esas son las principales grandes diferencias que se empiezan a mostrar para lo que son los proyectos en las nuevas versiones del PMBOK. Entonces, una pregunta para todos. ¿Ustedes han manejado la guía de administración de proyectos PMBOK? ¿Alguien que me pueda comentar? No, yo no. No la han manejado. Bueno, realmente lo que estamos buscando
con esta guía es que a través de un estándar, recordemos que este estándar lo hacen un cierto número de empresas, lo hicieron muchas empresas, ¿sí? Y lo que quisieron hacer es estandarizar la forma de trabajo para llevar a cabo los proyectos. Entonces, si bien sigue siendo una guía, ¿sí? También las personas tienen la posibilidad de poderse certificar como PMI, ¿sí? Para poder liderar los proyectos. Hay una información importante dentro de esto, ¿no? Antes no se tenía una posición dentro de las organizaciones, nada más se tenía lo que era el gerente de proyectos. Ahora se tiene una posición muy importante que se llama PMO, que en inglés es Project Management Officer, ¿sí? Y esta posición es la que hace la administración de los programas y los portafolios de proyecto que tenemos dentro de la organización, y ya no son proyectos solamente de construcción o proyectos de nuevos productos, también son proyectos de innovación, proyectos que hacen que la organización tenga algo diferente y que genere valor al negocio, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que se tratan las guías de PMBOK para poder llevar a cabo los proyectos. Ahora bien, veamos que esta séptima edición ya incluye los enfoques adaptativos, híbridos y predictivos. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida que nosotros vamos avanzando en la ejecución de los proyectos, nosotros estamos buscando una buena medida de adaptación del proyecto, ya sea por medio de los cambios que nosotros estamos desarrollando para los proyectos y que estos cambios tengan una fase adaptativa, ¿sí? Por otra parte, híbridos es porque de alguna manera ya se tienen tecnologías como lo que es la manufactura 4.0, ¿sí? Que nos permite tener una conjunción del conocimiento tanto del proyecto como del funcionamiento del proyecto. Y la parte predictiva es cuando nosotros, adicionalmente de que tengamos un nivel de conocimiento o las áreas de conocimiento del proyecto, también estamos manejando lo que se le llama el control del riesgo, ¿sí? Este riesgo está íntimamente relacionado con varios sistemas de trabajo. Estos varios sistemas de trabajo realmente se van evolucionando en la medida que el proyecto va avanzando, y cuando vamos en las fases de proyecto, en donde se empiezan a concluir algunas de sus fases, vamos midiendo y evaluando el riesgo para asegurar que cuando el proyecto se vaya a terminar, ¿sí? Nosotros tengamos todos los elementos para poder mitigar o eliminar el riesgo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, la sexta edición, como les decía, se enfocaba en procesos y en áreas de conocimiento. En esta nueva versión ya se enfoca a sistemas de creación de valor. Estos sistemas de creación de valor, recordemos, como les comentaba, es que se basa en los principios de la dirección de proyectos, que está desde lo que es la administración, el equipo, las partes interesadas, el pensamiento sistemático, el liderazgo, la adaptación, la calidad, el riesgo, la adaptabilidad y el cambio, que realmente son esas partes importantes que realmente nos permiten diferenciar una versión de la otra, ¿no? Si bien no quiere decir que vamos a dejar de hacer los cronogramas, que vamos a dejar de hacer el alcance, el costo, la calidad y demás de los proyectos, sino más bien vamos a incrementar su capacidad de generación de valor para el resultado que nosotros estamos previendo del proyecto para su ejecución. ¿Sí? Entonces, como les decía, también tenemos una plataforma digital PMI estándar. Si ustedes entran a la página, ustedes pueden tener esta plataforma en la página de PMI, en donde ustedes van a poder ver algunos métodos
y artefactos que se están utilizando para poder nosotros desarrollar los proyectos de una manera importante. Ahora bien, cuando hablamos en la versión 7, que es un sistema para la entrega de valor, esto quiere decir que estamos creando, que esta entrega de valor se ve reflejada en la creación de un nuevo producto, servicio o resultado que cumple con las necesidades de los clientes o usuarios finales para los cuales se está haciendo el proyecto, ¿no? Realiza contribuciones sociales y ambientales positivas, también es algo que también se está dando como valor de esta nueva versión, ¿sí? Y por otra parte, estamos mejorando la eficiencia, la productividad, la efectividad o la capacidad de respuesta que nosotros tenemos ante algunos riesgos que se estén presentando. También tenemos la habilidad de los cambios necesarios para facilitar la transición organizacional a su nuevo estado futuro o deseado de acuerdo al nuevo proyecto, ¿no? Recordemos que el proyecto es un estado temporal porque tiene un inicio y un fin, pero si bien esos cambios se llevan a cabo dentro de una organización, entonces por eso es importante que nosotros tengamos claro y preciso que la generación de valor tiene que estar inmersa en la ejecución de nuestros proyectos. Y finalmente, realmente lo que está buscando esta versión es conservar los beneficios que ya teníamos habilitados por los programas o proyectos o las operaciones comerciales y financieras que la organización estaba manejando. O sea, no está buscando transformar todo esto, sino realmente lo que está haciendo es conservar esos beneficios e inclusive incrementarlos en función de los proyectos que nosotros tenemos, tanto proyectos de inversión como proyectos que realmente nos permitan generar valor. Y como les decía, el PMI Standards lo pueden ustedes consultar. Sí, está en la página www.pmi.org y ahí es donde ustedes pueden consultar esto. El estándar es un estándar que se tiene, desgraciadamente se tiene que comprar, pero sí tiene una gran facilidad y acceso para poderlo tener. ¿Sí? Ahora bien, fíjense bien cómo nosotros teníamos varios grupos de procesos. Tenemos la gestión integral de los proyectos, tenemos la parte de gestión del alcance, la gestión del cronograma, teníamos lo que es la gestión de costos, la gestión de calidad, la de recursos, las comunicaciones dentro del proyecto, los riesgos, las adquisiciones y la gestión de las partes interesadas. Si ustedes se fijan, todos los principios que yo les he estado comentando no ha variado en nada de lo que es las versiones anteriores. Sin embargo, hace mucho énfasis en el manejo de la información y manejo de equipos de trabajo para que el liderazgo de proyectos tenga un resultado más efectivo, ¿no? Entonces, seguimos teniendo todas estas situaciones y si ustedes se fijan, no sé si se han fijado, pero en todas las diapositivas que les he estado presentando es una fuente directa de lo que es el PMBOK, donde viene toda la explicación clara y precisa de cada uno de estos elementos, ¿no? Ahora bien, el ciclo de vida del proyecto. Dentro de lo que es un proyecto, nosotros tenemos que estar generando un ciclo de vida. Sabemos que el proyecto tenemos una fase inicial de proyecto, hacemos una organización y una preparación del proyecto, lo ejecutamos y finalmente entregamos el proyecto. Nuestro entregable, ¿cuál es? Es el proyecto en sí, funcionando y con las características que en algún momento fueron requeridas por las partes interesadas. Para esto tenemos un grupo de procesos, que son los procesos de inicio, de planificación, de la ejecución, de control y de cierre de proyecto. Y lógicamente, cada uno de estos grupos de procesos tienen 10 áreas de control. Son las áreas que platicábamos de riesgos, de cambios, de partes interesadas, de la calidad del proyecto, etcétera. Pero nosotros estamos viendo que en cada una de estas fases nosotros tenemos un punto de revisión.
Para que estos puntos de revisión sean claros y precisos, siempre tiene que haber un entregable o una prevalidación de los resultados de los proyectos. Es razón por la cual el ciclo de vida del proyecto tiene una característica muy importante, que es la parte de ejecución clara y precisa del mismo proyecto, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente, y es donde vamos a ver los principios de la dirección de proyectos, cómo se interrelacionan dentro de nuestro ciclo de proyecto. Los principios de la dirección de proyectos está en la parte de ser un administrador dirigente, crear un entorno colaborativo, ¿sí?, dentro del proyecto, y de alguna manera tener un involucramiento eficaz con los interesados del proyecto, enfocarse en el valor, ¿sí? Hay que reconocer y evaluar y responder a las interacciones que tenemos de los sistemas, la parte de liderazgo, el contexto, incorporar la calidad, que no la podemos dejar atrás. La calidad del proyecto es algo que nos va a generar valor. Sí, hay que navegar con la complejidad. Ahora los proyectos son tan complejos que de alguna manera se vuelven portafolios de proyecto cada vez más robustos. Sí, hay que optimizar las respuestas a los riesgos, sí, tener la adaptabilidad a estos cambios y permitir que el cambio pueda lograr el estado futuro que estamos previendo del mismo proyecto. Y ustedes se fijan, todo esto se maneja bajo un entorno externo, un entorno interno, y tenemos sistemas de valor que nosotros vamos a estar generando a través de nuestras guías de comportamiento, ¿no? Que son la parte interesada, en la de equipo, que tenemos la planificación, los proyectos, la entrega, la medición y cómo manejamos la incertidumbre dentro de nuestro proyecto. Entonces, realmente es para ajustarse al contexto que tenemos del proyecto y no solamente en aislar el proyecto de una forma simple, ¿no? Sí tenemos que ir generando. Para esto, tenemos que los principios de las guías, y por otra parte tenemos los procesos y las técnicas y herramientas que pueden variar según el entorno. Entendamos que el entorno que tenemos de los proyectos no necesariamente son vinculados a algo específico. Pueden ir variando de acuerdo al tipo de proyecto que manejamos. Y esto es lo que yo les comentaba. Aquí tenemos un sistema para entregar valor que está compuesto de dos portafolios, ¿sí? Dos portafolios, tiene programas, cada uno de sus portafolios, ¿sí? Y también muestra un programa independiente, ¿sí? Un programa independiente con proyectos independientes y no asociados a los portafolios. Esto también se puede dar dentro de lo que es la parte de PMO que les comentaba. Y aquí podemos ver que las operaciones pueden apoyar e influir directamente en los portafolios, ¿sí? Programas y proyectos, así como en las funciones empresariales que nosotros estamos manejando. Tenemos lo que es la nómina, la gestión de la cadena de suministro y muchas funciones empresariales que realmente van a estar inmersas en este proceso de generación de valor. Y los portafolios y los programas, los portafolios, programas y proyectos se influyen entre sí, ¿sí? O sea, están totalmente direccionados y se incluyen también en las mismas operaciones. Entonces, esto es un sistema de entrega de valor, que generemos un portafolio con sus programas y con sus proyectos para poder realmente entregar valor de manera robusta para las organizaciones. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Perfecto. Tenemos una sesión de dudas, de preguntas y respuestas, pero si ustedes gustan, en cualquier momento me pueden interrumpir. Muy bien. Ahora, los proyectos, decíamos que los proyectos existen dentro de los entornos internos y externos, ¿sí? Tienen diferentes grados de influencia en la entrega de valor. Depende mucho de cómo nosotros estamos
generando valor a través de los proyectos. ¿Por qué? Porque si este proyecto es independiente, como los que comentábamos en la parte derecha, ¿sí? Si este proyecto es independiente, también podemos entender que el proyecto va a generar valor en función de hacia dónde está dirigido. Por ejemplo, puede haber un proyecto independiente donde tenemos la introducción de un nuevo producto. Este nuevo producto dentro del portafolio de la cadena de valor puede ser un producto que vaya a generar ingresos a la organización de una manera puntual, específica. Por ejemplo, los proyectos que llegaron con la pandemia, sí, algunos fueron muy específicos, se está terminando la parte de la pandemia y entonces ya no vuelven a ser tan importantes como se fueron en su ciclo de vida inicial. Entonces, los entornos internos y externos también pueden influir en la planificación de otras actividades del proyecto. O sea, eso también puede estar influyendo para que los proyectos se lleven a cabo de una manera eficiente. ¿Sí? Y luego, estas influencias pueden producir un impacto favorable, desfavorable o incluso neutral. O sea, puede ser que no esté afectando, pero si ustedes ven una influencia externa de los proyectos durante la pandemia, díganme cuál fue. Pues que teníamos un limitado acceso a las instalaciones, había muchas empresas donde no podíamos trabajar al 100%, ¿por qué? Por el número de gente que nosotros estábamos manejando en la organización y que de acuerdo al nivel de contagio que teníamos en cada una de las localidades de nuestro país, pues podríamos ver que si estábamos en rojo, pues no podíamos tener las actividades al 100%, solamente actividades primarias. Y las actividades primarias, créanme, que nunca se vio un proyecto de inversión. Un proyecto en donde le da continuidad al negocio y que si no está el proyecto puede afectar, sí se podía haber incluido, sin embargo, con ciertas restricciones, y esto iba a afectar básicamente lo que es la planeación del proyecto, y en lugar de hacer un proyecto de 3 meses, estábamos haciendo un proyecto de 6 meses, ¿no? Y estamos prácticamente duplicando el tiempo debido a la cantidad de recursos que nosotros podíamos influir. Entonces, esto es la afectación que podemos tener de un entorno externo. Y un entorno interno también puede ser los cambios organizacionales que nosotros podemos ver en las organizaciones para poder tener una influencia clara y precisa de lo que son los resultados previstos de los proyectos dentro de nuestro portafolio de proyectos. Ahora bien, como les decía, podemos tener resultados, beneficios y análisis de desempeño. Ustedes ven, aquí podemos ver que tenemos la parte de líderes senior de los proyectos, ¿sí? Que de alguna manera están manejando un portafolio y este portafolio tiene programas y proyectos y nos lleva a las operaciones. Sin embargo, tenemos una retroalimentación clara en donde en base a los resultados y en los entregables de información podemos tener actualizaciones y correcciones del proyecto. Podemos tener información de desempeño y progreso entre los programas y proyectos con el portafolio, y el portafolio da una retroalimentación rápida a lo que es el líder, que regularmente es una posición que se está manejando en las organizaciones, que es una posición de PMO principalmente. Entonces, este es un ciclo o un flujo de información que nosotros actualmente en esta nueva edición estamos impulsando. Sí, estamos impulsando la parte de tener un portafolio robusto que nos permita tener proyectos bien controlados, que a su vez ya cuando nosotros implementamos estos proyectos tengamos una buena retroalimentación y tengamos un ciclo de mejora continua. ¿Sí? Vayamos a la siguiente. Y vemos cómo la gobernanza del proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos una gobernanza del proyecto y podemos dividirla de acuerdo al ciclo de vida del producto. No sé si recuerden el ciclo de vida del producto, pero el ciclo de vida del producto está muy relacionado a lo que es la introducción del producto, el crecimiento, la madurez y el declive o retiro del producto. Fíjense cómo en cada una de estas fases podemos tener proyectos que empiezan a crear valor, ¿sí? Estos proyectos
están íntimamente relacionados. Por ejemplo, en la fase de introducción, pues lo mínimo que estamos buscando es que el producto o el servicio o el resultado que estamos buscando sea viable y como mínimo sea comercializable o realmente genere la utilidad que nosotros estamos buscando, ¿no? Ya cuando vamos a la fase de crecimiento, lo que estamos buscando son proyectos que incrementen las características de nuestro producto, servicio o resultado que estamos buscando y con estas características nos puedan impulsar a lo que es un crecimiento acelerado, que de alguna manera exponencial podemos llegar más rápido a la parte de madurez. Lo que nosotros queremos es esta parte de crecimiento sea lo más rápido posible para que la parte de madurez tenga una buena estabilidad y de esa manera nosotros podamos seguir generando proyectos, por ejemplo, prácticas como Lean Startup o Sprint Design, que son cosas que ya una vez que el proyecto está en la etapa de maduración, empezamos a reactivar y hacer que los proyectos y productos vayan generando ese valor que nosotros tenemos dentro de la organización y antes de que llegue a una etapa de declive, bueno, estemos encontrando algunas cosas. Para esto, bueno, se requieren proyectos, programas, portafolios que ayuden a soportar la demanda. ¿Sí? Y finalmente tenemos la parte de declive. A veces para la parte de declive es importante tener proyectos que nos permitan tener un declive o una salida del producto o servicio o resultado que esté muy bien interrelacionado con los resultados iniciales que nosotros teníamos del producto o servicio que se diseñó, ¿no? Entonces, la gestión del producto puede iniciar con esos programas en cualquier punto del ciclo de vida del producto para crear o mejorar componentes, funciones o capacidades específicas, que es lo más importante aquí. ¿Sí? Y el producto inicial puede comenzar realmente a tener un entregable o un proyecto desde el inicio. Nosotros podemos tener ya entregables, ¿sí? Y a lo largo del ciclo de vida o proyecto podemos agregar o mejorar algunos componentes que nos permita tener esto, ¿no? En algunos casos los programas pueden abarcar el ciclo de vida completo. O sea, hay programas o grupo de proyectos y programas que se va a un solo objetivo, ¿no? Que es realmente llegar a las características que tenemos. Ejemplo, miren, hay compañías en donde desarrollan un cierto tipo de producto y estos productos tienen una evolución continua. Estos productos tienen que tener la característica de mantenerse y de ir evolucionando. Un ejemplo claro y preciso es lo que tenemos hoy en día. Nosotros dábamos una capacitación en Project Management, versiones 5, 6 y demás, y ahora estamos evolucionando a la versión 7. Sin embargo, esta evolución realmente nos permite, no estamos cambiando el concepto inicial que era dar una capacitación de proyectos, pero sí estamos cambiando las características para poder entregar un valor diferente sobre este servicio que se da, ¿no? Entonces, son portafolios que en algún momento tienen un crecimiento y en algún momento tienen un fin. El fin también puede llegar a través de una moda o a través de que el producto o servicio ya no está dando lo que nosotros estamos buscando dentro de la misma organización como utilidad de trabajo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los principios de la dirección de proyectos. Mencionamos que eran 12 principios que vamos a estar revisando muy rápidamente. La administración, el equipo, las partes interesadas, el valor, el pensamiento sistemático, el liderazgo, la adaptación, la calidad, la complejidad, el riesgo, la adaptabilidad y resiliencia y el cambio. Estos son los principios básicos que esta nueva versión está impulsando para poder llevar a cabo los proyectos. Y estos principios, bueno, lo que nos dicen es que dentro de lo que es la administración, sí, lo que está buscando es que la integridad, el cuidado y la confiabilidad de lo que nosotros estamos administrando como proyecto realmente tenga impactos financieros, sociales y ambientales de una manera muy consistente, ¿sí? Y que puedan presentar un gran soporte
y un compromiso para estos impactos. Es lo que busca el principio de administración. El principio de equipo realmente lo que busca es tener una colaboración objetiva, ¿sí? Y compartida dentro de los miembros de lo que es el equipo de proyectos. De tal manera que con esta colaboración nosotros estemos asegurando la calidad de los entregables que estamos teniendo. En la parte de interesados no hay más que ser proactivos y buscar el éxito del proyecto a través de la satisfacción de estas partes interesadas, ¿no? Recordemos que las partes interesadas son aquellos que nos están definiendo las características y los beneficios del proyecto, ¿sí? Por otra parte, tenemos la parte de valor, ¿sí? Que si bien tenemos que encontrar fácilmente que el proyecto esté alineado con los objetivos del negocio, y por otra parte, que estos objetivos y beneficios que se están buscando para el negocio sea un valor que se esté previendo dentro del proceso del proyecto. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Ahora, seguir teniendo un pensamiento sistemático. El seguir teniendo José, Sí, adelante. una pregunta. Habla Jorge Valdés Barón. Sí, adelante, Jorge. En el punto de valor que acabas de explicar, Sí. ¿cómo lo haces cuantificable? ¿Cómo lo haces un métrico? ¿Cómo lo conviertes? Muy bien. ¿Necesariamente tiene que ser en dinero o se puede cuantificar de otro modo? Mira, se puede cuantificar de varias maneras. Si bien sabemos que vamos a hablar de una planta, por ejemplo, y demás. Si nosotros tenemos una planta de producción donde vamos a incrementar la productividad, en algún momento se va a traducir en dinero. Sin embargo, si el negocio lo que está buscando es mejorar la productividad de X línea de negocio o de X línea de producto, ¿sí? Nosotros podemos cuantificarlo desde el punto de vista de eficiencia. Si tenemos una eficiencia del 90% y estamos buscando un 95% y este proyecto está alineado para poder aumentar esa eficiencia, es un proyecto con valor previsto. ¿Me explicó? ¿Sí te quedó claro, Jorge? Sí, José, gracias. También es importante que, por ejemplo, hay iniciativas dentro de las organizaciones donde dicen, por ejemplo, vamos a implementar un nuevo ERP. Lo que queremos saber si el proyecto de implementación de este ERP va alineado con las expectativas del negocio. A lo mejor el negocio dice, no necesito nada de esto para continuar con nuestros objetivos. Entonces, si el proyecto no está alineado a esto, pues posiblemente este proyecto dentro del portafolio tendremos que darlo de baja o retrasarlo hasta que el negocio sea parte de sus objetivos o alineación de objetivos de negocio, ¿no? Entonces, esto es la parte de valor, que no necesariamente es monetario, también tiene un valor de contribución ambiental, que se traduce también en la parte económica, pero tiene que tener, recordemos que casi todas las organizaciones buscan un beneficio del lucro, pero también buscan un beneficio de cumplimiento con las obligaciones sociales y ambientales, y esto es lo que también hace que los proyectos tengan este principio. Esto es lo que marca la versión 7. Muy bien. En la parte de pensamiento sistemático, ¿sí? No hay más que pensar de manera holística, ¿sí? ¿Por qué de manera holística? Porque realmente tenemos que ver y ver cómo afecta de manera positiva el desempeño del mismo proyecto, porque si no tenemos un proceso holístico, nunca vamos a lograr esos resultados que se están dando. Por otra parte, tenemos el liderazgo, ¿no? Sí, el liderazgo, tenemos una parte de necesidades individuales y de equipo, pero otra parte tenemos que demostrar y adaptar el comportamiento de este liderazgo a todos los equipos que están apoyando en la consecución de los proyectos, ¿no? Entonces, es otro de los principios que busca esta nueva versión. Y en esta lámina podemos ver lo que es la parte de adaptación, y esto es mucho
en qué tan buenos somos para adaptarnos al contexto, a los objetivos, a las partes interesadas y a la gobernanza del proyecto, ¿sí? Y cómo vamos a buscar o a definir qué tan bien adaptados estamos. Esto es mientras busquemos maximizar el valor que nosotros estamos generando con este proyecto. Tenemos también la calidad, que es mantener un enfoque de calidad, ¿sí? De los entregables que tenemos en cada fase de proyecto. Les decía, no estamos haciendo a un lado las fases de proyecto, no estamos haciendo a un lado las fases, perdón, la creación en base al manejo del conocimiento, de las áreas de conocimiento. Sin embargo, el principio dice, fuera de que tú lleves a cabo todas estas actividades, asegúrate de tener la calidad de los entregables. Entonces, cada vez se vuelve más restrictiva esta parte de los entregables, ¿no? Y definitivamente la complejidad, de acuerdo al enfoque y a los planes que nosotros estamos teniendo, estamos buscando que dentro del ciclo de vida del producto estemos teniendo esa característica de valor, pero a su vez de adaptabilidad y cómo podemos ir manejándonos en el cambio, ¿no? Este cambio que si bien puede representar un riesgo, en donde vemos lo que son las amenazas, hay que maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos, también tenemos que ver lo que es la adaptabilidad, que regularmente la adaptabilidad es algo que no estamos acostumbrados a tener. Regularmente cuando nosotros hacemos proyectos, inclusive en sus organizaciones, cuando hacemos planes de acción y decimos, estos son los 5 planes de acción que tengo para mejorar o para hacer una mejora dentro de nuestro proceso, nos damos cuenta que, ok, hacemos los 5 planes de acción. ¿Qué diferencia hay entre hacer estos 5 planes de acción y adaptarnos a esos nuevos planes o asegurarnos de verificar si esos planes están siendo efectivos o no? Esta parte es muy importante dentro de los principios de la dirección de proyectos. Verificar que se estén haciendo las cosas de manera correcta, adaptarnos y tener resiliencia, porque a veces cuando nos cambian la jugada, si esto lo he estado haciendo durante no sé cuántos años o cuánto tiempo, pues también es importante decir que una vez que nosotros tenemos claro que dentro de este lapso de tiempo estamos logrando esto, bueno, pues vamos a tratar de tener esos cambios, ¿no? Y al final lo que es el cambio, pues es la adopción y el mantenimiento del comportamiento con nuevos procesos, que ese es algo que nos está faltando. Ahora bien, vamos a ver rápidamente lo que son los dominios del desempeño. Acuérdense que les hablamos que los dominios del desempeño son los interesados, el equipo, el ciclo de vida, la planificación, el trabajo del proyecto, la entrega, la medición y la incertidumbre. Si bien estos son temas bien profundos y no los vamos a ver a detalle, sí es muy importante que ustedes vean que estos dominios de desempeño del proyecto es algo que realmente va a permitir que el proyecto tenga una consecución de éxito positiva, ¿sí? Porque si bien el manejar un buen equipo, el tener a la parte interesada bien satisfecha de acuerdo a lo que ellos están requiriendo y siguiendo el ciclo de vida que nosotros tenemos de nuestro proyecto, pues también tenemos que asegurarnos que desde la entrega y la medición estamos eliminando cualquier incertidumbre que tengamos dentro del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver de una manera muy rápida, tenemos lo que es de las partes interesadas, que realmente se refiere a las personas que ocupan actividades y funciones asociadas a los interesados. Muchas veces son los directores de las empresas, muchas veces son los directores de área o los gerentes de área o organizaciones completas dentro de la administración, ¿no? Ese es algo que son las partes interesadas. Entonces hay que tener esos dominios, tener una buena relación, acuerdos y asegurar que los beneficios se les van a dar a estas partes interesadas. Después tenemos lo que es la parte de equipo, que realmente son las personas responsables de producir los entregables, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es que tenemos que buscar que tengamos una propiedad compartida, un equipo de alto rendimiento, que este equipo de alto rendimiento no necesariamente lo tenemos siempre, hay que irlo formando, hay que irlo generando y bueno, todos los miembros del equipo realmente tienen que demostrar el liderazgo, que era parte de los principios que habíamos visto, ¿no? Entonces,
Esto tienen que tener esas habilidades interpersonales para poder seguir desarrollando. Y esto es en la medida que van avanzando el uso o más bien que vayan participando en diferentes proyectos. Luego tenemos el dominio de desarrollo y desempeño del ciclo de vida. Se refiere básicamente a lo que es el desarrollo de la cadencia y la fase de vida del proyecto. Poquito a poquito, cómo el proyecto va a ir avanzando, y estos enfoques realmente deben ser consistentes con los entregables que tenemos en los proyectos. ¿Se acuerdan que decíamos, termina una fase y hay una entrega? Hay que asegurarnos de eso, y consiste en fases realmente que entregan valor al negocio y valor a las partes interesadas, que esto es lo que estamos buscando, y dentro de este ciclo realmente es facilitar la cadencia de entrega, que no estemos parando el proyecto y que tenga una cadencia, por ejemplo, cada semana vamos a entregar un avance de proyecto, cada 15 días, cada mes, de acuerdo a como nosotros lo estemos definiendo dentro del proyecto, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante del ciclo de vida del proyecto. Posteriormente, tenemos lo que es la parte de planificación. Realmente es la organización y la coordinación de los equipos o de las continuidades o evolución de las fases para tener entregables y resultados del proyecto de manera eficiente. ¿Sí? Hay que buscar que avancemos de manera organizada, coordinada y deliberada. Hay que ver lo que de manera holística la entrega de proyectos se lleve a cabo muy bien y organizado, ¿sí? Y los entregables y resultados para los cuales se comprometió el proyecto estén siempre en tiempo. Hay que dedicarle este tiempo a la planificación para que tengamos una situación de acuerdo al enfoque que tenemos del proyecto y gestionar las expectativas de las partes interesadas si es que hay algunos cambios o movimientos dentro de lo que es el alcance, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros estemos viendo en la parte de planificación. Luego tenemos la parte de trabajo del proyecto. Realmente es establecer los procesos del proyecto, la gestión de los resultados físicos y el fomento del entorno de aprendizaje. Recordemos que cuando tenemos un proyecto estamos aprendiendo, ¿no? Y realmente el desempeño hay que llevarlo de manera eficiente y efectivo del proyecto. Lo que estamos buscando es que los procesos, estemos aplicando los procesos adecuados de acuerdo al proyecto y al entorno que estamos manejando, ¿no? Puede ser un entorno directivo, puede ser un entorno operativo, o puede ser un entorno externo, inclusive con la comunidad. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir viendo y no debemos de dejar al lado lo que es la comunicación. Tenemos que ver que los recursos físicos realmente los estemos gestionando de manera correcta y realmente mejorar el aprendizaje continuo de cada uno de los procesos para que cuando tengamos un nuevo proyecto muy similar, bueno, no estemos pasando nuevamente de cero para poder generar el conocimiento del proyecto, ¿no? Luego tenemos lo que es el dominio de desempeño de entrega, que es la entrega del alcance y la calidad del proyecto. Esto es básicamente la entrega, que lo que nos pidieron y como nos lo pidieron, lo estemos entregando de una manera importante. Realmente lo que estamos buscando es que los proyectos contribuyan a los objetivos de negocio y al avance de la estrategia de negocio. No vamos a hacer proyectos que no generen valor o que no estén alineados a eso, ¿sí? Y tenemos que materializar, ¿sí? Esos proyectos que fueron iniciados para realmente tener esos resultados, que los beneficios se den en los plazos que habíamos dicho y tener una clara comprensión de los requisitos antes de la entrega de los resultados y que las partes interesadas no se olviden de aceptar y estar satisfechos. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que ellos estén satisfechos con lo que pidieron. Pediste rojo, te entregué rojo. No anaranjado, no rosa, ni nada. Rojo. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos dentro de lo que es el desempeño de entrega, ¿no? Es otro de los dominios muy importantes dentro del proyecto. Y tenemos el dominio de medición. Siempre, en todos los proyectos que estamos realizando, tenemos que asegurar la evaluación del desempeño de los proyectos y la adopción de las medidas apropiadas, ¿sí? Tenemos que tener una comprensión del estado del proyecto de manera confiable. No podemos decir, yo creo que el proyecto va más o menos. No. A ver, el proyecto tenía que ir a un avance del 80%,
llevamos un avance del 60%, ¿qué pasa con ese 20% que no estamos avanzando? Posiblemente falta esto, falta el otro. Entonces, son acciones que nosotros tenemos que ir tomando y lo que no medimos, no podemos corregir. Entonces, tenemos que estarlo midiendo constantemente. Hay que tener datos bien procesables, a tomar acciones apropiadas para mantener el desempeño y lograr el objetivo de generar valor del negocio mediante toma de decisiones informadas. ¿Qué parece si no estamos llegando al avance, pero podemos tomar una acción acelerada? Hay que informar de esta acción acelerada para que el proyecto puede tener una fase de riesgo mayor, pero nos puede volver a meter en línea con lo que teníamos predeterminado con la planificación del proyecto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Luego finalmente tenemos la parte de incertidumbre. Definitivamente lo que es el riesgo y la incertidumbre de los proyectos es algo que cada vez se vuelve una tarea más minuciosa, ¿sí? Tenemos que asegurar que el riesgo y la incertidumbre están totalmente alineados con lo que las partes interesadas y los dueños de proyecto están dispuestos a adquirir, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una concientización del entorno, ¿sí? Que tenemos que ver la parte técnica, la parte social, política, de mercado y económico que se está dando, a ver si no estamos afectando esta parte. Tener una exploración proactiva y respuesta a la incertidumbre, o sea, muy rápido. No podemos quedarnos ahí a ver qué pasa, no. Tenemos que accionar de manera consistente, ser consciente de la independencia de múltiples variables del proyecto que a lo mejor no necesariamente son parte del proyecto, pero que pueden afectar la ejecución del proyecto. Y la capacidad anticipada de amenazas y oportunidades. Eso más que nada es algo que los gerentes de proyecto con mayor habilidad están anticipando de manera importante. Hay que entregar los proyectos poco a poco, con menor impacto negativo y tener que esas condiciones imprevistas pues sean lo menos posible. ¿Sí? Hay que proveer las oportunidades de mejoramiento de desempeño. Lógicamente los proyectos no todos llegan al 100%, tienen una curva de iniciación o de ejecución. Y bueno, hay que asegurarnos que las reservas de costos, cronograma y todo se están utilizando de manera efectiva para mantener la alineación con los objetivos del proyecto, que básicamente son tiempo, costo, calidad y cumplir con las expectativas de las partes interesadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Básicamente, en resumen, lo que quiero comentarles es que de las versiones anteriores a esta versión, tenemos lo que son los principios y dominios de proyecto que realmente impulsan las áreas de conocimiento que teníamos en versiones anteriores del PMI. Y esto lo que hace es generar una mayor empatía de los equipos de trabajo y de las partes interesadas para asegurar que se esté dando esta parte. ¿Alguna pregunta? Perdón que volteé aquí a la derecha, que es donde tengo la pantalla de ustedes. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó claro? José Raúl, Enrique, Jorge, algo que quisieran agregar, Francisco, Antonio. Las Claudias, porque ya veo que hay dos Claudias, Giselle, Matías. ¿Alguna duda que les quede con esta nueva versión de PMI que se está manejando ya en la industria? ¿Ninguna? No, todo bien, todo claro. Ok, si bien no es, el curso completo es un curso mucho más extenso, pero creo que se están cumpliendo las expectativas, que es buscar que veamos cuáles son los cambios que tuvimos entre una versión y otra y la nueva versión en qué se está enfocando, ¿no? Creo que es algo bien importante.
Y me gustaría prácticamente, no sé si hay alguna pregunta, Araceli, que hayan puesto en el chat. No, todo bien. Todos que muy bien el tema. No hay preguntas. Veo ahí que Matías hablaba de la implementación del home office. ¿A qué se refiere, Matías, lo que querías comentar? Ese fue un comentario mucho tiempo antes, cuando lo comentaste sobre el impacto del COVID al trabajo, a los proyectos. Perfecto. Perdón, es que yo no estaba viendo el chat Sí. cuando estaba presentando, pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que es algo que ha estado afectando mucho. Hay gerentes de proyecto hoy en día, o PMOs, que hacen home office. Y uno decía, ¿cómo pueden estar en home office? ¿Cómo no están en las oficinas? ¿Cómo no están en las plantas? ¿Cómo no están en las operaciones? Los que son de servicios que no están en el punto de venta, etcétera, etcétera. Realmente, bueno, esto se ha ido transformando y sí hay formas de hacerlo. Medios virtuales muy importantes, seguimientos, hay un curso que nosotros tenemos que es el manejo de MS Project, pero también lo que es el curso de PMI, y es algo que realmente puede impulsar y agregar valor a cómo estamos llevando a cabo los proyectos hoy en día en nuestra organización. Pero no, muy buen punto. Y eso del home office es un hecho que sí o sí es algo que vino para quedarse, ¿no? En algún momento, o al menos parcialmente. Perfecto. Bueno, algo que les puedo comentar es que podemos congelar las especificaciones y objetivos que se negociaron como parte de con las partes interesadas, pero no podemos congelar sus expectativas, ¿sí? Si dejas que el alcance del proyecto cambie libremente, el ratio del proyecto cambia, el ratio de cambio excederá con creces el ratio del progreso. Esa es mi experiencia que tengo a través de las organizaciones. Siempre cuando nosotros estamos llevando a cabo proyectos, lo que decimos y lo que buscamos y añoramos los gerentes de proyecto o los PMOs es que se vayan congelando ya los alcances. Está bien, podemos congelar el alcance, podemos congelar lo que ustedes quieran, pero la expectativa que nosotros tenemos de las personas interesadas no puede cambiar. Esa no la podemos congelar. Ellos a lo mejor pueden tener cada vez mayor expectativa. Y es algo que nosotros tenemos que lidiar con las partes interesadas y negociarlo de una manera importante, ¿no? Ese es un pensamiento que yo les dejo, ¿sí? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan al respecto. Araceli, ¿alguna pregunta que veas por ahí? Estoy viendo el chat. No, todo bien. Y no sé si hay algo que gustarían que por parte de High Consultores podamos extender en algún momento. Creo que aquí está Araceli y está administrativos de High Consultores, en donde nosotros les podemos dar todo el soporte para llevar a cabo un entrenamiento completo respecto a lo que es la dirección de proyectos.